Buenas noches. A continuación hablaremos de la política macroeconómica internacional. Los temas a tratar son sistema monetario internacional, apertura del sector económico textil, que fue el cual corresponde a nuestra empresa elegida, que es Arturo Calle. La siguiente sector textil en la actualidad. Y por último tenemos las conclusiones y las referencias. Los integrantes del grupo son David Aguilar Prieto, Claudia Núñez Roncancio y quien les habla, Vianey Hernández. El sistema monetario internacional es el conjunto de herramientas e instrucciones que tienen como función regular el funcionamiento de la economía internacional, garantizando las libertades en el intercambio y previniendo los desequilibrios de la balanza de pagos. Ahora hablaremos del sistema monetario internacional. Eh, el sistema monetario internacional en la nueva era se inició después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en la posguerra con la conferencia de Bretton Woods. En esta conferencia se creó un nuevo orden mundial para el sistema monetario internacional fundamentado en tres pilares. El primer pilar es el Banco Mundial. Su principal labor es la de financiación, de financiar a los países. Es decir, si un país no tiene recursos suficientes o entra en crisis o hay un desastre natural, el Banco Mundial le presta servicios financieros, le presta dinero. El segundo pilar es el Fondo Monetario Internacional, cuya gestión es la de generar liquidez en los aspectos monetarios y financieros, que tenía las siguientes características. El oro era la base de los pagos, es decir, eh, las monedas se respaldaban en oro. Acá también otra característica es que el precio del oro era de 35 dólares la onza. Y esto generaba una paridad respecto al dólar. Es decir, por ejemplo, un euro igual a un dólar. O un real igual a un dólar. O 1000 pesos colombianos, por ejemplo, igual a un dólar. Eh, lo que pasa fue que acá no hubo paridad, después ya vamos a ver por qué fracasó, pero esta fue una de las características por la que el Fondo Monetario Internacional fracasó. Eh, Otra de las características es que proporciona liquidez a la moneda local para evitar desequilibrios de pagos entre una moneda y otra. Eh, Da prioridad en la cuenta corriente de la balanza de pagos sobre la cuenta de capital o de endeudamiento. Y el Fondo Monetario Internacional sería el asesor de las naciones para prevenir los problemas de los pagos. Eh, el Fondo Monetario Internacional fracasó desde lo monetario por el incremento de la movilidad de capital en el mundo, más la necesidad de contar con una política monetaria independiente, las cuales fueron incompatibles con el régimen de tipo de cambios fijo. Y el Fondo Monetario Internacional también fracasó desde lo financiero, pues presentó problemas para mantener la equivalencia del oro por parte de los Estados Unidos y el dólar terminó sustituyendo al oro como patrón. Eh, Finalmente, el tercer pilar es la Organización del Comercio Internacional, que este tenía como principal función conducir el proceso comercial, pero esto nunca funcionó. Ahora vamos a hablar sobre los cambios que ha tenido el sistema monetario internacional y cómo se ven estos cambios en la actualidad. En la conferencia Towards a New Normal in Financial Markets se muestra cómo los nuevos desarrollos, las nuevas tendencias, las nuevas formas de intercambio, las nuevas formas de afrontar la crisis modifican los mercados financieros y hacen que las estrategias para obtener un efecto no tengan el mismo resultado hoy que tenían antes. Por ejemplo, las redes informáticas hacen que los intercambios sean inmediatos, las transferencias de dinero también son inmediatos y esto tiene efectos sobre la liquidez de las empresas. También la utilización de la tecnología reduce el error humano y hace que las transferencias sean más seguras. Sin embargo, también se generan nuevos riesgos como por ejemplo las estafas y los robos informáticos, lo cual deriva en mayor riesgo de inversión y por tanto aumento de tasas, aumento de precios y ilusión de liquidez, entre otros efectos. Algo similar estaba ocurriendo hacia
1973 y 74, en donde el sistema monetario internacional fijó con los incrementos del precio del petróleo unas nuevas reglas. Desplazó los capitales con tipo de cambio fijo, dejando claro que cada nación el tipo de cambio que más le convenga, y así nació la nueva tarea del Fondo Monetario Internacional. De esta forma, algunas naciones avanzadas mantuvieron la flotación de sus monedas, otras naciones se vinculaban al dólar o al marco alemán, y otras naciones elegían otro régimen cambiario como la adopción de una moneda o de una junta monetaria. La nueva tarea es lograr que las políticas macroeconómicas fueran compatibles con los diferentes regímenes cambiarios. Eh, También fijó lo que debe y no se debe hacer en crisis cuando se evalúa una moneda. Por ejemplo, no se debe comunicar públicamente que digamos una moneda está en crisis. Si digamos también un banco quiebra, no se debe comunicar públicamente que el banco quiebra, pues esto genera eh, pues mucha tensión en el mercado. Las personas empiezan a retirar sus dineros, no vuelven a pedir préstamos, como que hay más hermeticidad en la economía, y lo que necesitan las economías es dinamismo, que se mueva el dinero, que haya ciclos. También puede devaluar un porcentaje modesto, no debe contar, debe contar con un plan de apoyo internacional, es decir, si una moneda está en crisis, cómo el Fondo Monetario Internacional mueve a los demás países para que generen un plan de acción de tal forma que esta moneda salga a flote. Y también debe disponer de un acuerdo entre sectores nacionales para enfrentar la devaluación. Eh, Todo esto, si hay una economía entra en crisis y no se realizan los planes de acción que se fijaron para el Fondo Monetario Internacional, trae como consecuencia la quiebra de las empresas, tasas de interés altas, lo cual desincentiva los préstamos, desincentiva la inversión, desincentiva la economía. También disminución de la demanda. Las personas ya no invierten tanto en algunos tipos de bienes o de bienes o servicios, sino que prefieren guardar su dinero, pues en tiempos de crisis es muy incierto qué puede pasar, y solamente prefieren invertir en lo que es absolutamente necesario. Los bienes primarios, comida, alimentación, comida, hogar, servicios públicos básicos, educación, salud. También hay aumento del IVA, dado que como no hay dinamismo en la economía, el Estado debe captar dinero para después inyectarlo a la misma economía mediante los bancos. Entonces, este aumento del IVA pues trae también aumento en los precios de todo tipo de bienes, también de las importaciones, y hace también que los bancos quiebren, pues al haber tasas de interés más altas puede haber eh, menos créditos, que es realmente con lo que los bancos generan utilidades. Entonces esto quiere decir que se generan crisis. Por ejemplo, en 1994 en México, por una elevada movilidad de capital y la defensa del tipo de cambio, las reservas internacionales disminuyeron. Las repercusiones se llamaron el efecto tequila y consistieron en que los inversionistas en masa buscaron economías más sólidas. Naciones emergentes como Argentina o Brasil padecieron fuga de capitales y quebraron los bancos, quedaron bajo el control de capital extranjero, y muchas personas con deudas hipotecarias suspendieron el pago y perdieron su patrimonio. Eh, la más reciente fue en Norteamérica en 2008, en donde se generó una burbuja especulativa en el mercado inmobiliario en Estados Unidos. Este también fue generado por las nuevas plataformas tecnológicas que ayudaron a expandir el mensaje muy rápidamente. Esto fue generado por la liquidez proporcionada por la Reserva Federal y la política de reducidas tasas de interés. Como solución se crearon derivados financieros más difíciles de controlar
y todo esto desembocó en un rescate financiero del gobierno norteamericano que se espera lleve a reducir el déficit presupuestal y el nivel de la deuda pública. En este año, en 2008, pasó similar al efecto tequila en México, en donde se crearon burbujas inmobiliarias que hicieron que las personas no pudieran pagar las hipotecas de los inmuebles, los bancos remataran esos inmuebles y que se quedaran con esos activos. Sin embargo, era muy difícil con el precio actual de esos activos venderlos y generar pues el dinero que requerían. Entonces, al tener esos activos ahí quietos, sin movimiento, se generó una crisis financiera gravísima por falta de liquidez de los bancos. Entonces, eh, ahora, bueno, superada la crisis, Estados Unidos inyectó miles de millones de dólares a través de los bancos a la economía para dinamizar y superaba un poco la crisis hace 2 años más o menos, se empezaron otra vez a disminuir las tasas de interés para poder incentivar la economía. Eh, Estas son las principales funciones del Fondo Monetario Internacional, cómo ha ido evolucionando y cómo se aplica a lo que, a lo que ha pasado en la actualidad. Vamos a hablar de la apertura económica dentro del sector textil en Colombia. Desde la década de los 80 se inició en Colombia el debate sobre la necesidad de transformar la estructura productiva como la forma de afianzar el crecimiento económico. Los modestos resultados del crecimiento económico en la década de los 80, junto con el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, la adopción de modelos de liberalización en otros países de la región y las presiones externas, en especial por parte del Banco Mundial, para desmontar los instrumentos comerciales proteccionistas, fueron factores que contribuyeron al consenso en torno a la necesidad de adoptar un nuevo modelo de desarrollo. Del 89, bajo la administración de Virgilio Barco, se planeó un programa de desgravación gradual para adoptar un nuevo modelo económico, basado en la internacionalización de la economía. Con ello, se pretendía lograr unos mayores niveles de competitividad internacional dentro de la industria manufacturera colombiana. Aunque desde el 89 el programa de apertura se había planeado bajo un esquema gradual, tanto desde el punto de vista de la reducción del arancel efectivo promedio como el de desmonte de otros mecanismos de protección y de subsidios. Pasamos al año 90. Supuestos implícitos en el nuevo modelo del desarrollo económico consideraron en su modelo que una economía cerrada no generaba la dinámica requerida para motivar cambios importantes en su estructura y que tampoco alentaba la utilización más intensiva de sus recursos para alcanzar mayores niveles de productividad. Se consideró que la estructura productiva debía promover nexos económicos con el exterior y acceder a las tendencias tecnológicas internacionales para no marginarse de las posibilidades de ampliar su participación en los flujos mundiales de comercio, de inversión y tecnología. En el 91 se inició un proceso de privatización de servicios y empresas estatales. Se permitió un acceso directo e igualitario garantizado constitucionalmente para la inversión extranjera. En este año se flexibilizó la actividad financiera y se inició un programa de reforma al mercado de trabajo. Esto con el fin de adecuar el funcionamiento interno de la economía a los requerimientos de un modelo de desarrollo. Ya en el año 93, las importaciones se incrementaron a tasas superiores a las esperadas, especialmente entre el 92 y 93, mientras que el crecimiento económico de las exportaciones fue marginal. En la industria que nos compete a nosotros, que es la manufacturera, los sectores productores de bienes de consumo durable vieron incentivado su crecimiento a partir del dinamismo de la demanda.
Por su parte, sectores productores de bienes de capital y de bienes intermedios se beneficiaron del menor costo relativo de las importaciones, maquinaria y equipos, materias primas y presentación. Por lo tanto, un buen desempeño. En conjunto, estos factores posibilitaron un buen crecimiento económico. El PIB creció en un promedio de 4.5 anual durante el periodo del 90 al 95 y la industria en particular creció a ritmos anuales que oscilaron entre el 1.2% en el año 90 y el 6.3% en el año 1993. Continuamos con el año 1994. En 1994, con el fin de la segunda fase del proceso de apertura, se consideró que el proceso de internacionalización de la economía no debía abandonarse. Los instrumentos tradicionales completados en la política industrial, sino que por el contrario, el éxito de la estrategia radicaba en la conveniencia de brindar una mayor atención en áreas como la promoción de proyectos industriales, haciendo uso extensivo de instrumentos específicos, adaptación, tecnología, calificación de recursos humanos, provisión de financiamiento industrial, apoyo a programas de iniciativas empresariales. Así, en esta fase de apertura económica se contempló una estrategia de modernización y reconversión industrial con el objetivo de lograr una mayor competitividad y así motivar el sector manufacturero, en este caso el de Arturo Calle, para usar mejor inserción en el comercio internacional. En 1995, a juzgar por el buen comportamiento del producto manufacturero, se podría hablar del éxito de la apertura económica, ya que por lo menos desde la perspectiva del crecimiento industrial, sin embargo, los resultados obtenidos hasta el momento se entremezclaron con lo que se podría llamar una demanda de consumo reprimida de los hogares colombianos y por una economía inflada, gracias a un excedente de los ingresos transitorios. Ya desde finales de 1995 y durante 1996, la actividad económica entró en un ciclo de estancamiento motivado en buena medida por una revaluación real del peso, unas evaluadas tasas de interés, el fin del ciclo del auge de la construcción, un incremento importante de los niveles de contrabando y un clima político desfavorable. Entonces esto hizo que Colombia tuviera una economía inflada por los años de 1995. Finalmente, para 1996, la actividad industrial se vio afectada por dicha situación al punto de que en 1996 registró una tasa de crecimiento negativa del 3,1%, muy alta, dejando entrever los problemas de ajuste estructurales en el proceso de adopción del nuevo modelo. Esto produjo cierre de empresas, incremento sustancial de las tasas de desempleo, entre otros motivos. Y más importante que aún la estructura industrial no había desarrollado ventajas competitivas reales que le permitieran enfrentarse sólidamente a la competencia externa y penetrar con mayor dinamismo en el mercado internacional. A través de esta gráfica podemos ver que en Colombia todavía falta mucho por mejorar en materia de producción industrial. Hace falta inversión e implementación de nuevas tecnologías que conviertan de forma efectiva los recursos naturales en productos elaborados. Actualmente Colombia importa gran cantidad de productos transformados y depende principalmente del precio de las materias primas, que es lo que exporta y vende. A través de esta gráfica podemos ver que el indicador de producción industrial de la OSD tiene como base un nivel del 100% para medir el volumen de producción industrial. Es el 2010. Por encima del 100% significa que la producción fue mayor y por debajo del 100% significa que fue menor a la producción del 2010. Podemos ver que nos llama la atención que la producción industrial en Colombia se mantenga tan anclada y dependiente de las economías que enfrentaron dificultades de crecimiento económico en los últimos años, como la Unión Europea. Como conclusions.
understand the vigor of the market and its different elements, developing strategies for business growth. 2. We can the history determined of the monetary economic and the central bank to take in context the right decision with the organization. 3. We analyze the positive and negative effect on the textile industry in comparison with the external economic through the analysis of location, theory, international context. Por último, dejamos las referencias que nos sirvieron de apoyo para realizar esta actividad y muchas gracias para todos.